En Es Radio, La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Despierta España, que no te engañen. El gobierno de Pedro Sánchez es el más corrupto de la historia. Sánchez llegó al poder en 2018 a través de una moción de censura blandiendo como excusa la corrupción del PP y posiblemente saldrá de la Moncloa protagonizando uno de los mayores y peores escándalos de corrupción de la democracia española. Y no me refiero tan solo al llamado caso Koldo, que en realidad no es otra cosa que el caso Ábalos, caso PSOE y en última instancia caso Sánchez, sino a la profunda corrupción institucional que se ha implantado en el conjunto de España. La corrupción del PSOE va mucho más allá del enriquecimiento personal ilícito de unos pocos o la malversación de dinero público de otros muchos. La corrupción del PSOE es un mal endémico y mucho más peligroso, puesto que carcome directamente los cimientos mismos de la democracia, la Constitución, el Estado de Derecho y la libre y pacífica convivencia entre españoles. La corrupción de Sánchez es la peor corrupción posible, puesto que en esencia consiste en utilizar todos los resortes del Estado en beneficio propio, con el único y exclusivo fin de mantenerse en el poder. A toda costa y a cualquier precio, caiga quien caiga, perjudique a quien perjudique, cueste lo que cueste. Todo, absolutamente todo y más, con tal de permanecer en la Moncloa. Si hay que mentir, se miente. Si hay que engañar, se engaña. Si hay que vulnerar la ley, se vulnera. Si hay que saltarse la Constitución, se salta. Si hay que manipular la historia, se manipula. Si hay que eliminar la igualdad entre los españoles, se elimina. Si hay que amnistiar, se amnistía. Si hay que traicionar, se traiciona. No, la corrupción del PSOE no es una cuestión de simple dinero, sino de los cimientos, principios y valores que garantizan los derechos y libertades de las personas. De ti, de mí, de todos nosotros. Por eso precisamente la democracia está en peligro. Por eso precisamente España vive uno de sus momentos más oscuros y aciagos. Lo que está en juego es el imperio de la ley, la norma sagrada de cualquier país serio y civilizado. No es ninguna exageración. Hay países que deciden suicidarse muy libre y democráticamente, eso sí. Ejemplos hay muchos a lo largo de la historia. El estado fallido de Grecia en las últimas décadas es uno. El brutal declive de Argentina durante el último siglo es otro. España está en esa misma deriva desde hace justo 20 años, cuando un gobierno socialista, entonces presidido por un tal Rodríguez Zapatero, decidió enterrar la transición y reabrir las heridas del pasado. Ahí comenzó el declive, ahí comenzó la decadencia. Y ahora es otro socialista en el poder quien está a un paso de completar esa trágica labor de demolición institucional y destrucción patriótica. Se llama Pedro y se apellida Sánchez. Y sí, preside el gobierno más corrupto de nuestra historia reciente. Y estas son las razones. 1. El PSOE llegó al poder con una moción de censura por una condena al PP de 246.000 euros que resultó ser fake. En 2018, la Audiencia Nacional condenó al PP por beneficiarse de la trama Gürtel de forma indirecta. Es decir, que el partido se lucró sin conocer ni participar en el delito y como resultado tuvo que pagar 245.000 euros en concepto de responsabilidad civil, cosa que hizo. Esa sentencia sirvió de excusa al PSOE para activar la moción de censura que les llevó al gobierno. Indignación a la cual hay que sumar alarma social por la magnitud del caso de corrupción que ha sido objeto de sentencia por parte de la Audiencia Nacional. Sentencia que, lógicamente, también ha deteriorado y mucho, una vez más, la imagen y la proyección, la reputación del país, de España, ante la Unión Europea y también ante el mundo. Sin embargo, 2 años después, en 2020, el Tribunal Supremo concluyó que las afirmaciones clave de esa sentencia, que apuntaban a la corrupción del Partido Popular, cuya autoría se atribuye al magistrado Ricardo de Prada, estaban fuera de lugar. No puede afirmarse que el Partido Popular fuera autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular, zanjó entonces el alto tribunal. Sánchez, por tanto, llegó al poder valiéndose de un caso de corrupción fake atribuido al PP como partido, cuya cuantía ascendía a la cifra de 245.000 euros. 2.
La justicia investiga hoy al PSOE por contratos irregulares que superan los 400 millones de euros y que, sumados al más que dudoso rescate público de Air Europa, la cifra bajo sospecha podría superar los 1.000 millones de euros. 245.000 euros del PP por más de 1.000 millones de euros del PSOE. Tanto la justicia española como la Fiscalía Europea han abierto un reguero de investigaciones sobre los megacontratos para suministrar material sanitario durante la pandemia, ante las sospechas por el cobro de comisiones ilegales y tráfico de influencias. Además, la trama no se circunscribe a un solo caso o a una sola administración, sino que salpica a varios ministerios: Transporte, Sanidad, Interior, Hacienda, a varios ministros: Ábalos, Marlaska, Montero, Illa, y a diversas comunidades autónomas que entonces estaban gobernadas por el PSOE, como Baleares o Canarias, y cuyos principales responsables ocupan hoy ni más ni menos que un ministerio, como es el caso de Ángel Víctor Torres, y la presidencia del Congreso, en manos de Francina Armengol. La mera posibilidad de que determinados amigos y cargos del PSOE se hayan podido enriquecer de forma ilícita aprovechándose de una emergencia sanitaria, cuando los españoles estaban recluidos en sus casas y decenas de miles estaban muriendo en los hospitales, supera ampliamente el calificativo de escándalo. No, no es un escándalo, es una vergüenza, es una humillación, es un insulto, es una infamia que quedará para los anales de la historia en caso de que se confirme semejante fechoría. 3. Sánchez es el mayor aliado de la corrupción, el defensor y salvador de los corruptos. Esto es lo que decía el candidato Sánchez sobre los indultos antes de llegar al gobierno. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Y esto es lo que hace Sánchez tras llegar al poder. Indulta a los exaltos cargos socialistas implicados en el caso de los ERE de Andalucía, incluyendo a los expresidentes Chávez y Griñán, siendo este el mayor caso de corrupción de la historia del país, con casi 700 millones de euros defraudados por la anterior Junta Socialista. Y el señor Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado ni haberse llevado un céntimo de euro, ni podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores. E indulta también a los políticos independentistas condenados por el proceso soberanista. El Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión. 4. Sánchez rebaja las penas a los corruptos. Y es que, no contento con todo lo anterior, Sánchez acaba reformando el Código Penal para eliminar el delito de sedición e incluso rebajar el delito de malversación para beneficiar única y exclusivamente a sus socios. Esto es lo que decía sobre los condenados del Procés antes de llegar al poder. A mí no me ha gustado lo que ha hecho, en este caso, el Poder Judicial en Bélgica. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que, en consecuencia, deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Y esto es lo que hizo después: eliminar ese delito. Vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición. Mañana en el Congreso. En el Congreso, pues desórdenes públicos agravados. Y lo mismo con el delito de malversación, que Sánchez suaviza para beneficiar directamente al prófugo Puigdemont. Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra. No hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y 5. Sánchez se salta la Constitución para aprobar la amnistía. Esto es lo que decía el gobierno del PSOE antes. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros, España, se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. Con nosotros, España no corre peligro. Y lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No sé cómo se puede explicar con más claridad, Diego. No es constitucional. Y esto es lo que hace ahora en el Congreso: aprobarla.
Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Señores, amigos españoles, así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Y ojo, que esto no solo es cosa del PSOE, también de sus socios de gobierno, los comunistas de Podemos, ahora Sumar y mañana Restar. Atentos a lo que decía Yolanda Díaz hace apenas unos días sobre la concesión de indultos a políticos corruptos. Creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que éste no se pueda aplicar en casos de corrupción. Y esto es lo que dice ahora su portavoz Íñigo Errejón, justo después, para defender la amnistía a los golpistas y corruptos nacionalistas. Es una ley que es plenamente legítima en términos democráticos. Primero, porque responde a la voluntad popular de la mayoría de los diputados elegidos en esta Cámara. En segundo lugar, porque es robustamente constitucional. Y en tercer lugar, porque está en plena sintonía con la legislación europea. No deja de resultar paradójico que Podemos, los que llegaron a la política para acabar con la casta, con esa castuza, sean ahora los salvadores de los Pujol y sus cómplices. Es decir, el mayor ejemplo de casta política que ha tenido la democracia española. La amnistía también es corrupción. De hecho, es la peor corrupción posible, porque es la peor de las injusticias y la mayor de las desigualdades. Un gobierno que hace borrón y cuenta nueva a una panda de golpistas y delincuentes, cargándose de paso la Constitución para mantenerse en el poder. Y todo por 7 miserables votos. ¿Qué es corrupción? Acción y efecto de corromper o corromperse. Putrefacción, descomposición, podredumbre, degeneración, deterioro de valores, usos o costumbres, corruptela, deshonestidad, depravación, perversión, vicio. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de los gestores. Soborno, cohecho, compra. El listado del PSOE a este respecto es amplio. Caso Filesa, Flick, Rumasa, Arcos, Guerra, Roldán, Gal, Eres, Caso Campeón, Mayén, Comercio, Matza, Alhambra, Feval, Operación Madeja, Caso Delsi, Tito Berni, Caso Coldo, mentir, indultar, amnistiar. ¿Qué es, pues, la corrupción? Y tú lo preguntas, Pedro. Corrupción eres tú. La trinchera de llamas.